Hola, soy Alicia Vincenzini de la ciudad de Santa Fe y antes que nada quiero transmitir un agradecimiento a Marcela Fernanda Di Croce y a la Casa de la Poesía de Berisso por la invitación a compartir algunas palabras respecto a mi experiencia con la escritura. Bueno, les cuento que nací un 24 de agosto de 1967 en la ciudad de Santa Fe, que estudié bioquímica, que soy madre de 3 hijos y no hace mucho abuela también. Y siempre me gustó estudiar y saber, soy muy curiosa. Me dediqué a la docencia universitaria, estudié un posgrado en ciencias de los alimentos y unos años después hice otro posgrado en comunicación científica. Un periodo no muy extendido también me dediqué a la investigación. Bueno, con el paso de los años y por esa búsqueda personal de lo que realmente quería hacer en mi vida, hace aproximadamente una década, cambié el rumbo de a lo que me estaba dedicando y comencé a escribir. Resulta que yo me encontré sorprendida empezar a escribir de una manera diferente a la que venía escribiendo. Yo venía escribiendo textos relacionados a la publicación de ciencias y de pronto apareció la poesía. Y para mí fue una gran sorpresa. Si bien fue un viejo amor, porque siempre leí poesía, guardaba poemas, esperaba la revista infantil en la infancia para ir a leer la poesía de la primera página. Fue una sorpresa para mí encontrarme escribiendo poesía. Y pienso que tuvo que ver mucho el hecho de que yo ya venía anotando mis sueños, anotando cosas que me ocurrían relacionadas a esa búsqueda personal de ese lugar que me costaba encontrar, porque siempre fui muy escurridiza, siempre me costó quedarme en un mismo lugar. Y de pronto sentí que empezaba a abrazarme la poesía. Bueno, ahora les voy a compartir un poema de mi último libro publicado, que se llama En el péndulo, publicado por Editorial Alción. Y dice así: recorro la cinta de la memoria velada. Hay sombras que gotean sin parar. Un haz de luz se difracta en el péndulo de la mañana y disipa los temores. Para mí, la poesía es misterio. No se puede explicar. Tiene que ver con la experiencia de lo extraño. Y el poema es el producto de esa experiencia de extrañamiento que atraviesa al poeta. En el poema encontramos rastros de la poesía,
porque la poesía siempre se escapa y el poema es como una huella que deja la poesía sobre el papel. En definitiva, el poema lo que intenta es bordear un vacío, nombrar con palabras lo que no se puede nombrar, lo que es inefable. Con respecto a la pregunta de cuál es el rol del poeta en la sociedad, yo no lo sé. Lo que sí sé es que la poesía tiene efectos muy poderosos y en ese sentido el poeta tiene en sus manos una herramienta increíble. Por eso cuando un espíritu se deja alcanzar por la poesía, se deja atravesar por ella, se logra un campo de conciencia expandida y bueno, los alcances son muy, muy poderosos. Y ahora les voy a compartir otro poema. Es un poema inédito, si bien lo hemos compartido en encuentros o en cafés literarios, y forma parte de un nuevo libro que estoy preparando. Espero que les guste. Dice así: agitados, cabalgamos la historia. Los tiranos se disfrazan de pastores de la nueva era. Los peregrinos no pueden o no quieren levantar la cabeza. Me preguntan por la influencia de autores a la hora de escribir y no sé si tengo una influencia, pero sí tengo autores en poesía que me gustan más o que serían mis preferidos. Y bueno, entre ellos puedo nombrar a Emily Dickinson, Octavio Paz, Rainer Maria Rilke, Paco Urondo, Marosa Di Giorgio, Beatriz Vallejo, Juan Manuel Inchauspe, ¿quién más? A ver, no me quiero olvidar, Roberto Juarros. Bueno, seguramente alguno me ha quedado en el tintero. Y por supuesto que siempre estoy leyendo a los autores contemporáneos también. Me gusta mucho leer ensayos. Creo que básicamente porque soy muy curiosa y me gusta mucho aprender y porque también tuve muchos años de lectura de libros de ciencias o de artículos de ciencia, publicaciones. Entonces es como que tengo una deuda conmigo misma y bueno, trato de ir rastreando lo poético en la literatura y bueno, y aprender. Entonces bueno, me compro ensayos que voy descubriendo en las bibliotecas, en las librerías, me recomiendan otros y bueno, y así voy leyendo y descubriendo un camino lector que de alguna manera me va formando, lo voy haciendo sobre el andar y lo voy disfrutando y bueno, y busco tratar de descubrir los cruces de poesía con filosofía, de poesía con ciencias, descubrir
la poesía en otras manifestaciones del arte, entonces poesía con pintura, bueno, disfruto mucho de todo eso y realmente se los recomiendo. Vamos con otro poema. Este es de mi libro Escondida, de Editorial del Aire, y el poema dice así: y la verdad se disfraza de todo lo que puede, de padres, de maestros, de religión. Corre con harapos por la sombra, pero nunca nadie la encuentra. A veces se asoma y vuelve a esconderse debajo de mi almohada. Yo siempre la busco, pero ella se hace la distraída. Me preguntan si todo lo que se escribe se publica. Yo pienso que no, definitivamente no. Uno escribe por necesidades internas, porque fue atravesado por alguna experiencia que lo llevó a la escritura. Pero bueno, de allí a que el poema pueda ser publicado, hay un recorrido que es muy importante hacer. Escribir es necesario, es saludable, es muy importante por lo que significa como operación de expresión, de catarsis. Pero para que el poema pueda ser publicado, necesita un tiempo de reposo y un tiempo de composición. ¿Qué significa esto? Un tiempo en donde uno va a revisar los sonidos, el orden de las palabras, si uno puede decir lo mismo con menos palabras, eliminar palabras, porque hay una premisa muy importante en poesía que dice así, que más es menos. Entonces, si yo puedo expresar la misma idea fuerza con las mismas con menor cantidad de palabras, es muy importante, porque no se trata de dar servido al lector todo. Es importante el trabajo que el lector haga en ese poema, es decir, que ese poema lo pueda alojar, pueda disparar su imaginación. Y bueno, para eso hay ciertas palabras que deben desaparecer del poema. Es decir, que no tiene que estar todo escrito en el poema, tiene que estar sugerido. Hay que mantener una cierta tensión, un cierto misterio. Eso no significa que uno tenga que que escribir en forma encriptada, pero sí permitir el vuelo de la imaginación del lector. Bueno, una vez que el poema está terminado, para que pueda aparecer un libro, en mi criterio, tiene que haber un conjunto de poemas que estén rondando sobre la misma idea fuerza. Tiene que haber un hilo conductor que va a determinar un ordenamiento de esos poemas. Y bueno, recién ahí se puede hablar del proyecto de la publicación de un libro. Si no, bueno, los poemas en forma individual pueden ser publicados en antologías junto a otros escritores o en páginas, en fin, en distintos medios, pero para mí
para que aparezca un libro, el conjunto de poemas tienen que dar vuelta sobre la misma idea fuerza, el mismo concepto. Bueno, esa es mi humilde opinión. Vamos con otro poema. Este es del libro En el péndulo. Que la lluvia llegue a tiempo. Pasan cementerios de pájaros por la cabeza atiborrada de pensamientos. La vida es demasiado corta para no comenzar a tiempo la limpieza. La vida es demasiado larga para soportar el hedor. Dejo el cementerio en las afueras de mi mundo. Labro mi tierra. Siembro girasoles. Espero que la lluvia llegue a tiempo. Bueno, con respecto a la pregunta si es importante publicar o no, bueno, en mi caso sí es importante publicar. Lo que he aprendido es que uno no debe apurarse a publicar. Debe dar el tiempo para que vaya madurando el poema y vaya madurando el libro. En lo personal, lo que más trabajo me da es armar el libro, porque insisto en que para mí tiene que estar justificado el libro, tiene que tener una coherencia interna, pero a la vez me resulta importante publicar porque, bueno, por supuesto que uno quiere compartir lo que escribe y quiere que la palabra vuele, circule, aunque hay que decir que no es la única manera publicando, sino asistiendo a encuentros de poetas, a cafés literarios, pero bueno, la manera en donde uno logra que el poema se difunda es a través de los libros o de las redes sociales, que también es otra forma de publicación. Pero además a mí me produce un efecto de organización mental, es decir, bueno, yo ya cuando algo está publicado es como que doy vuelta una página y limpio mi cabeza y empiezo a escribir algo nuevo. Entonces para mí es importante. Va otro poema del libro Escondida. Yo estuve cerca, la vi pasar. Estaba allí tan negra, pero pasó de largo. No quiero recordarla y sin embargo va a volver. El poema dice así: no renuncio. Voy a través del tiempo, por los caminos de la memoria y los atajos de los sueños. No renuncio a viajar con mi sombra y mi deseo. Solo eso, nada más. Gracias. Les comparto otro poema inédito de uno de los libros que estoy preparando. En las verticales de la desdicha, la jauría humana lanza un grito desesperado. Los gestos de segregación no faltan como liturgia del odio. Para encontrar el último significado, invoco a algún Dios que perfore el hueco de la muerte. Con respecto a la pregunta de cuáles son los caminos por los cuales se llega a la escritura, creo que eso es algo muy personal, muy subjetivo.
Hay quienes escriben de toda la vida, no es mi caso. Hay quienes comienzan a escribir a partir de una experiencia traumática o de una pérdida, y otras personas como yo llegan a la escritura después de un proceso de búsqueda. Yo les contaba que yo cambié el rumbo de lo que estaba haciendo y encontré en la escritura un camino. Así que bueno, yo estaría en esta tercer vertiente, ¿no? De que para mí la escritura es una búsqueda. Con respecto a cuánto hay de inspiración y cuánto hay de trabajo, creo que hay de las dos cosas. Hay mucho de inspiración, que eso tiene que ver con la actitud que uno tiene en la vida, a estar permeable a esa voz interna que nos habla, que a esa actitud de escucha, ¿no? De qué es lo que el inconsciente o el entorno nos va dictando que escribamos. Y por otro lado, bueno, mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo de revisión, de corrección, de organizar un libro, así que bueno, las dos cosas. Y finalmente, para los que escriben, quería decirles que bueno, que se tomen el tiempo necesario para decantar la escritura, y bueno, que es un camino fascinante, que siempre hay para aprender de los demás, para aprender de nuestros propios errores, ¿no? Y bueno, ir superándonos día a día. Así que, bueno, ya me voy despidiendo y agradezco muchísimo a Marcela por esta invitación y a la Casa de la Poesía, y bueno, me voy a despedir con un último poema que voy a elegir de mi libro En el péndulo, el último poema que les voy a leer. Bueno, con respecto a los libros publicados, yo comencé publicando en antologías de diferente naturaleza, antologías que pertenecían a editoriales o antologías de la Sociedad de Escritores, pero bueno, empecé publicando con otros poetas, con otros escritores. Tengo varias antologías publicadas así. Después publiqué 4 poetas al oeste, que somos 4 poetas que fuimos publicados por una editorial de Buenos Aires, la editorial 3+1. Y bueno, después de ese recorrido, que fueron varios años, salió en el 2017 mi primer libro como autora sola, que es Escondida, que fue publicado por Editorial del Aire, de la ciudad de Santa Fe. Y en el 2019 fui publicada por Alción Editora, que es una editorial cordobesa. El libro que se llama En el péndulo. Y ahora estoy trabajando en 2 proyectos de libro, que como expliqué, voy reuniendo material que pertenezca a un universo uniforme, o alrededor de una misma idea fuerza. Así que estoy trabajando en esos 2 libros,
y empecé a escribir hace un tiempo para chicos y bueno, publiqué este año en una antología infantil de haikus de la editorial Niña Pez de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, también participo de otras antologías virtuales con escritoras, acá un grupo de escritoras feministas que recientemente bautizamos con el nombre de Traza. Ya hubo una publicación en el mes de abril y bueno, y está pronta a salir una nueva publicación.